Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0, yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana. Qué bueno que nos acompañan aquí en Radio UNAM una vez más. Vamos a tener en los siguientes dos programas una charla con la doctora Musaret Saidi respecto a la preparación pandémica. Es un tema que implica muchas disciplinas, muchas aristas que vamos a estar justamente abordando con ella, así que antes que nada vamos a escuchar la cápsula curricular de la doctora y ahorita regresamos a comenzar la conversación de lleno. Musaret Saidi es médica egresada de la UNAM, especialista en pediatría. Obtuvo 2 maestrías, una en enfermedades infecciosas y otra en políticas de salud global. Realizó estancia postdoctoral en microbiología médica. Trabajó durante 25 años en la Unidad de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Hospital Dr. Agustín Orán en la ciudad de Mérida, Yucatán. Ha sido asesora de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud para trabajos relacionados con resistencia antimicrobiana y respecto al abordaje Una Salud, la cual trata la desigualdad en la salud y enfermedades emergentes. Actualmente es integrante de la Red del Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana de la UNAM y colabora en diversos proyectos para el análisis y preparación pandémica. En Hipócrates 2.0 queremos conocer tu opinión. Escríbenos en Facebook UNAM PUIRE o Radio UNAM y en X encuéntranos como @UNAM PUIRE. Lo primero es darte la bienvenida, doctora Musaret Saidi. Muchísimas gracias por estar acá en Hipócrates 2.0 y ayudarnos a descifrar esto de la preparación pandémica. Musaret, muchas gracias. No, pues al contrario, Mauricio, muchísimas gracias por la invitación y esta magnífica oportunidad para explicarle a tu audiencia por qué ocurren las pandemias, por qué ha aumentado el riesgo de que ocurra una pandemia y qué podemos hacer a nivel gobierno, sector privado y sociedad para disminuir este riesgo o mitigar sus efectos. Entonces me da muchísimo gusto estar aquí. Gracias. Bueno, padrísimo. Hay que iniciar con las definiciones y el contexto general, ¿no? ¿Qué es una pandemia? ¿De dónde surge? ¿Por qué se provocan? ¿Qué onda con las pandemias? Sí, pues mira, como vimos todos en la pandemia de COVID-19, una pandemia es cuando una enfermedad infecciosa se disemina por una región muy amplia, afectando a un gran número de individuos en varios continentes y países. Pero obviamente este es el punto final de todo un proceso que tuvo que ocurrir. Y eso es lo que quiero explicar, o sea, por cómo empieza esto, ¿no? El primer concepto que quiero introducir es que la gran mayoría de las pandemias originan en un animal y tiene que ocurrir un evento que le llamamos desbordamiento. Hay que entender que los animales, los silvestres en particular, pero también pueden ser los domésticos, alojan en su tracto respiratorio, en su tracto gastrointestinal, en su piel, gran cantidad de microorganismos. Y en especial los animales silvestres pueden tener virus o bacterias con los que nosotros nunca nos hemos enfrentado y por lo tanto no tenemos inmunidad. Entonces, ¿qué ocurre? El animal que porta este virus o bacteria o inclusive puede ser un hongo, entra en contacto con otro animal que va a servir como un intermediario o entra directamente en contacto con el ser humano. El animal puede estar enfermo o puede ser un portador, pero cuando infecta a otro animal o al humano, sufre cambios genéticos que le permiten tener nuevas características.
Y esto es el principio, ¿verdad?, de lo que tiene que ocurrir para que ocurra una pandemia. Entonces, se modifica el microorganismo y pasa, ¿no?, varias cosas. Uno es que de repente este virus que solo circulaba en animales ya puede infectar a un humano. Dos, puede causar enfermedad en el humano, o inclusive si ya lo podía causar, va a causar una enfermedad más grave. Y finalmente, algo que también se tiene que dar es que se puede transmitir de un humano a otro humano, ¿verdad? Y este fenómeno se llama en español desbordamiento y en inglés se le llama spillover. Entonces tiene que ocurrir este evento y obviamente va a ocurrir en un ámbito pequeño y local. Claro, donde está pasando, ¿no? Exactamente, donde surge este primer contacto entre el animal y el animal intermediario que se lo va a llevar al humano o directamente con el humano. Y entonces este humano... Wuhan. Así es, ¿no? Wuhan o Indonesia con el virus Nipah o una serie de otras cosas que hemos tenido. Pero lo importante aquí es que entender que entonces va a ocurrir una epidemia local que puede contenerse y no ocurrir una pandemia, como vamos a citar algunos ejemplos a lo largo del programa de cómo ocurrió esto, y por eso le llamamos microorganismos con potencial pandémico, es decir, pueden causarla, pero no lograron causarla, ¿verdad? Y entonces se contiene, ¿verdad?, al principio solo en una área geográfica limitada, pero con el intercambio comercial o con viajeros, esto se va a ir diseminando. Y si no lo detectamos a tiempo, se convierte, justamente el ejemplo perfecto que diste, es lo que ocurrió en Wuhan, ¿no? Que de repente, de estar a lo mejor en un pueblito, en alguna ciudad, ya está por todo el planeta en diferentes continentes. Y no son nuevas, ¿no? O sea, históricamente hay registro de muchísimas epidemias grandes, pandemias de virus, de bacterias. Sí, exacto. Yo creo que esto también es importante de entender, que las pandemias no son un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia de la humanidad han ocurrido pandemias, pero algo que es importantísimo de entender es que lo que ha cambiado es que nunca fueron tan frecuentes como lo estamos viendo en los últimos 20 o 30 años. Algo interesantísimo en la historia de México y trágico también es que Fray Bartolomé de las Casas relata cómo en 1520 hay una epidemia terrible de viruela en México, ¿no? Que traen creo que primero ocurren los indios de las islas y luego se pasa a México. Y esto fue algo que contribuyó a diezmar toda la población mexicana. Se cree que la viruela y quizás el sarampión fueron causa de la muerte de como el 95% de la población nativa en México, ¿no? Entonces ustedes pueden ver el impacto que puede tener introducir un nuevo agente infeccioso en una población que no tiene ninguna inmunidad. Yo les acabo de decir lo que ocurrió a lo largo de 1500 años y ustedes pueden ver que no son tantos microorganismos nuevos, es decir, se repetía la plaga bubónica, ¿no? Siglo tras siglo. De hecho, cólera, son 3, ¿no? 3 grandes pandemias. Sí, exactamente. Así es. De hecho, en teoría seguimos en la tercera pandemia. Estamos en la tercera, sí, estamos en la tercera desde hace muchos años. Esas duran muchos años, ¿no? Todo el mundo. Lo que ha cambiado es que si solo vemos lo que llevamos del siglo XXI, ha incrementado de manera exponencial el número de virus nuevos que han surgido con potencial pandémico, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero citar en el 2002 surge el coronavirus que causa el SARS, que se cree que venía de un murciélago y afortunadamente se contuvo antes de convertirse en una pandemia. En el 2000... Exacto, medidas. No sé. De hecho, ese lo usamos mucho, perdón, Musarete, ese lo usamos mucho para destacar la importancia de las medidas no farmacológicas así generales, de precauciones generales de intervenciones de salud pública, porque ese microbio, ese virus de Hong Kong llegó a Canadá, a Estados Unidos, ¿no? A varios lados, y nada más con detección y aislamiento y evitar contagios, con eso se apagó, ¿no? Prácticamente. Exacto, y vamos a ser honestos, ¿no? Siempre va a haber un tiempo
en donde no va a haber la vacuna. O sea, por más que hemos avanzado en la biotecnología, va a haber un lapso donde lo que nos va a salvar son las medidas no farmacológicas, me queda claro, ¿no? Exactamente, es lo primero que se tiene que plantar. Y decías, ese coronavirus del 2002. Ajá, luego, por ejemplo, en el 2009 surge un nuevo virus de influenza H1N1, que es una mezcla de virus ya existentes de influenza en humano, en ave, en cerdo. Luego, en el 2012 surge otro coronavirus que le llaman el MERS, que se cree que originó en murciélagos, pero se estableció en camellos y se transmite por contacto directo con el camello, ¿verdad? Ahí estamos viendo el desbordamiento. En el 2003 hay un brote de ébola en África Occidental, que igual se cree que el virus de ébola viene de murciélagos, y ya era un virus conocido, pero ocurre eventos, ¿verdad?, donde esto se sale de control. Y aquí, por ejemplo, como la mortalidad por ébola es entre el 50 y el 90%, fue la primera vez que los países discuten un problema de salud en el Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, así de grave se consideró un problema de seguridad nacional, ¿no? Eso es algo muy impactante, ¿no? Sí, además, estos desbordamientos que quizá no necesariamente terminaron en pandemias. Pienso también, por ejemplo, en Mpox y Zika, que son como problemas emergentes o algunos reemergentes, pero que sí empiezan a tener estos elementos de que no hay protección previa, de que se contagian entre personas o a través de vector, y eso va complicando, ¿no? Exactamente, y destaco lo del Consejo de Seguridad porque esto ocurre en 3 países de África Occidental muy pobres, con sistemas de salud con muy pobre capacidad, y entonces por eso la comunidad internacional ve la necesidad urgente de intervenir antes de que ocurra una pandemia. O sea, eso es así de grave, ¿no? Y sí, 2016 vemos Zika, que era un virus endémico en África, pero de repente sufre una serie de mutaciones donde empezamos a ver unos efectos neurológicos congénitos, ¿verdad? Empezamos a ver microcefalia y otros defectos graves en recién nacidos que no se había documentado previamente. En el 2009, por supuesto, que el COVID, ¿no? ¿Verdad? Que yo creo que eso no tenemos que detenernos mucho a hablar de ello, ya lo vivimos todos. Y finalmente, en el 2021, en efecto, la viruela del mono, que me recuerda mucho un poquito a Zika, es decir, eran virus que ya estaban circulando, pero algo ocurre. Sí, localmente. Ajá, que algo ocurre que les permite modificar y transmitirse mejor. Por ejemplo, la viruela del mono, en el 2021 de repente empieza a tener una transmisión sexual muy importante, ¿no? Y esto jamás se había documentado. Entonces estamos viendo cómo estos virus tienen una capacidad impresionante de evolucionar mucho más que un humano o que un animal, por ejemplo, mamífero, y parece que nos están ganando la batalla y nos tenemos que poner abusados, ¿no? Sí, sin duda. Y agrego, no sé si lo traías ahí en la lista ahorita y ya me lo salté, pero VIH 1981, 83 también, ¿no? Me parece, mira, exacto, lo que pasa es que solo quise remarcar las pandemias o epidemias con potencial pandémico de este siglo, del siglo XXI. Pero yo creo que aquí le has dado en un punto clave. No hay que olvidar que la epidemia de VIH-Sida es una pandemia que aún estamos viviendo. Ahorita los países ricos parece que lo han controlado mucho mejor con medicamentos, pero hay muchos países pobres que todavía lo están padeciendo. Y un punto fundamental que también me gustaría pues hacer la analogía, porque yo creo que tienen muchas similitudes, es que debemos de ver el riesgo pandémico como algo que está sucediendo con cambio climático. Es decir, cada vez estamos viendo más y más desastres naturales, más inundaciones, más huracanes que rebasan, ¿no?, por cualquier medida los registros previos, incendios forestales cada vez más graves. Y así debemos de ver el riesgo pandémico. De hecho, a esa pregunta que traíamos acá de los factores de la vida moderna, que además de lo que está cambiando en el planeta y que provoca cambios en el comportamiento de los animales, en la vegetación,
en todos estos patrones del ciclo de vida del planeta, tenemos características de las sociedades que facilitan esto. O sea, a mí me gusta mucho recurrir a este dato histórico de que la ciudad de Wuhan es una ciudad en donde están las oficinas centrales de 250 de las 500 empresas más importantes del mundo. Entonces, tiene una conectividad como pocas ciudades en el mundo. Y si ahí empezó el problema de COVID, pues en cuestión de días lo vimos en todos los continentes, precisamente por la conectividad que hay. Y luego lo vimos aquí en el país, las ciudades más conectadas y luego los municipios y luego ya las cabeceras municipales, la conectividad y la movilidad junto con el hacinamiento son lo que desequilibra la gota que derrama el vaso, ¿no? Es correcto, es correcto. Por ejemplo, ¿cuáles eran los factores que permitían la diseminación de epidemias de continente a continente en la historia a lo largo de la humanidad, que eran comercio e invasiones militares? Pero ahora hay muchos más factores y creo que hemos destacado dos, ¿no? Uno, el desbordamiento del que hablé, y acabas de mencionar una clave que es la conectividad. Y vamos a enfocarnos en estos dos factores porque hay un reporte del Programa de las Naciones Unidas para Medio Ambiente que se publicó en el 2021 que señala los principales factores que contribuyen a estos dos aspectos, ¿no? Con respecto al desbordamiento, tenemos la cacería y el comercio de animales silvestres, que en muchas ocasiones no está regulado, ¿verdad? Hay mucho comercio ilegal. Y cuando nosotros traemos un animal exótico a un país nuevo, ¿verdad? No sabemos si ese animal es portador de un virus que puede ser sumamente peligroso para los humanos o a lo mejor para otros animales también. Otro factor que también contribuye a aumentar el riesgo de desbordamiento es la deforestación y la destrucción de ecosistemas de animales silvestres, como pudiera ser deforestar para agricultura, para la tala de árboles, para madera, para la minería. Pero estas actividades aumentan... Para la construcción, ¿no? Para la construcción. Fraccionamientos que las ciudades se van metiendo a las montañas o le van ganando ahí a los manglares. Y no puedes creerlo, ¿no? Que estén construyendo Así ahí. es. Y entonces lo que ocurre es que nosotros estamos aumentando la oportunidad de que los humanos entren en contacto con estos animales silvestres que antes estaban confinados a un ecosistema, ¿verdad? Entonces estamos ahí, ¿no? Y finalmente sí me gustaría mencionar algo muy importante, que es la producción intensiva de animales. O sea, actualmente es tal la demanda para proteína animal que la forma en que se producen es a través de tener a millones de animales alojados en áreas muy pequeñas. Y esto obviamente hace que un virus se disemine ampliamente en toda la granja, pero también da oportunidad de que cuando pasa de animal a animal, sufra mutaciones y se pueda hacer más peligroso. Y lo que estamos viendo, y me gustaría regresar a este punto después, Mauricio, es lo que está ocurriendo. Hay una verdadera pandemia ahorita de influenza aviar H5N1. Bovina. Exacto. Entonces esto ahorita se ha confinado a animales, pero en realidad la Organización Mundial de la Salud se muere de miedo de que pueda ocurrir otro evento, ¿verdad?, de desbordamiento y donde de repente este virus de influenza pueda adquirir la capacidad de infectar de humano a humano. De una vez vamos poniéndolo sobre la mesa, porque lo que está pasando en Estados Unidos, desde principio de año empezaron a reportar algunos ranchos de vacas lecheras, que había algunas enfermedades que no estaban terminando de identificar. Finalmente, a finales de marzo, una persona trabajadora de uno de estos ranchos en Texas vio que estaba enfermo, tenía los ojos irritados y le hicieron algunos estudios y vieron que traía el virus de influenza tipo H5N1, que es el que habitualmente decimos que es el aviar, pero que se había contagiado no de la enfermedad respiratoria así grave, sino que traía una enfermedad relativamente leve, pero se había contagiado de las vacas con las que trabaja y están estudiando esto y ahora ya vieron que hay 33 ranchos afectados en 8 estados con influenza
tipo H5N1, que es la de las aves, pero ya está adaptada a las vacas. No les causa enfermedad así mortal en las vacas, causa una enfermedad relativamente leve, pero ya se acomodó ahí el virus. Incluso hay algunos gatos de los ranchos también afectados y están encontrando que en la leche está el virus, y está cambiando ahí el paradigma, ¿no? De los virus, de la ruta de infección y el patrón de infección de los virus de influenza, ¿no? ¿Cómo no? Y este es un ejemplo perfecto del desbordamiento del que hablamos antes, ¿no? Que es decir, que de repente, de ser un virus principalmente de ave, tanto de ave silvestre como ave doméstico, como el pollo o el pavo, de repente salta a un animal mamífero. Y no sabemos esto qué puede ser. A lo mejor se va a quedar ahí nada más en ganado, o Dios no quiera, ¿verdad?, que esto pueda ser el primer paso a infectar otros mamíferos. Sí, y que parte de la hipótesis es que las aves migratorias se detienen en el alimento que hay en los ranchos, en el agua que hay en los ranchos, y ahí, si van con el virus, contagian a los otros animales. Incluso han encontrado unos zorros que agarran a aves migratorias en las orillas de algunos lagos, que se contagian después, ¿no? Los zorros o algunos otros animales, por andar agarrando aves migratorias infectadas, y eso luego siembra infecciones en los lugares por donde van pasando. Esto a mí me parece una completa locura, porque pues, se ha visto en islas donde hay mamíferos, islas de lobos marinos, que de pronto hay unas epidemias entre los lobos marinos con este virus, que lo más probable es que les llegó por un ave migratoria. Sí, y yo creo que también hay que destacar, ¿no? O sea, ahorita obviamente nos estamos enfocando en salud humana, pero los amantes de la naturaleza, también tienen que recordar que, por ejemplo, esta pandemia o panzoonosis que le llaman algunas autoridades, ha causado la muerte de millones de aves silvestres. O sea, se han colapsado poblaciones enteras y es realmente preocupante esto, ¿no? Entonces, y eso es por lado de las aves silvestres. Y por otro lado, el tener a la influenza H5N1 en las granjas de pollo también tiene un impacto económico importantísimo para los productores, porque por ley tienen que sacrificar a millones y millones de aves. Entonces sí, hay que ver también que hay repercusiones en otras áreas aparte de salud humana y muy, muy importante. Por eso están ahorita tan preocupados en Estados Unidos, y en todo el mundo estamos, nosotros como sus principales vecinos. Pero ¿cuál es el significado? ¿Cuáles son las implicaciones de que el virus de influenza H5N1 esté en las vacas, que sí les esté causando una enfermedad leve, principalmente como una mastitis o una inflamación, que sí están encontrando el virus en la leche, y ahora anuncian que están encontrando fragmentos del virus en los productos pasteurizados? O sea, ya no está el virus infeccioso, pero están fragmentos del virus. Entonces, no quiero exagerar si pienso en que va a haber cambios regulatorios en la industria de la leche a partir de esto, que se le van a tener que hacer más pruebas a la leche para asegurarnos de que no está conteniendo nada que nos pudiera afectar el sistema, ¿no? O sea, una microinflamación intestinal porque están ahí pedacitos del virus. No sé, ¿esto qué piensas? Yo veo dos problemas, ¿no? Por un lado, sí sabemos que la influenza aviar se puede transmitir de animal a humano a través de carne contaminada. Entonces, esto abre la posibilidad de que se pudiera adquirir por leche contaminada, ¿verdad? O sea, ¿qué va a pasar si hay virus viable en leche no pasteurizada, por ejemplo? Ese es un problema que veo, ¿no? Pero eso sí ya lo han descrito, por eso tiene que pasteurizarse la leche, o sea... Sí. Y si hay fragmentos, ¿eso qué impacto pudiera tener en los humanos que ya son portadores o están infectados con otros subtipos de influenza? ¿Será que pudiera haber un reacomodo genético ahí? La realidad es que no lo sabemos. No lo sabemos. Porque en teoría, pues, las influencias que nos infectan, los virus de influenza, están en nuestro tracto respiratorio. Pero bueno,
¿por qué no pensar que también pueden estar en tracto gastrointestinal? La verdad es que se abren muchas posibilidades. No, y le van a empezar a buscar también otras implicaciones. Tenemos el tiempo encima, tenemos que cerrar este primer programa. No te voy a pedir todavía conclusiones, Muzaret. Vamos a dejarlo por ahorita aquí. Vamos a continuar esta charla en el programa de la próxima semana. Así que, pues por lo pronto, muchísimas gracias, Muzaret. Pues muchísimas gracias, un gusto de estar con ustedes el día de hoy. Padrísimo, pues yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, esperamos que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Por lo pronto, quédense en sintonía de Radio Universidad. Hasta la próxima. ¿Tienes sugerencias, dudas o comentarios? Escríbenos a través de las redes sociales, X y Facebook, @UNAMPuire y @Radio UNAM. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.